Bueno, nos vamos a charlar con Agustín Bol, que es un amigazo de la casa, que siempre que puede y lo llamamos nos atiende, y si no, él nos manda por WhatsApp algún aporte que es importante. Agustín, ¿cómo te va? Buen día, Cholo y Rubén te saludan por este lado. Buen día, Cholo, Rubén, Buen ¿cómo les día. va? Muy Pero muy bien, muy bien. bien, muy bien. ¿En el pueblo o en el campo por estas horas? No, no, estamos en la City, estamos en la Estamos City. en la Muy City, está bien. bien. Y que está bravo para ir para allá, para el lado Sí. de Sarandí, ¿no? Y Perdice, para esas inmediaciones. Mira, ayer estuvo muy bravo, Mm, hasta cerca del mediodía no levantaba la niebla, era una cosa ujú. impresionante. Sí, Y sí. hoy pinta, creo que bastante parecido también. Bastante Sí. parecido. Uno dice tener cuidado en el tema de la 14, ¿no? La autovía, Agustín. Muy complejo, ¿no? Sí, sí, es complicadísimo, sobre todo en los bajos Sí, por ahí. Realmente ayer se veía poco y nada sí, y con muchísima precaución. sí, Pero bueno, una vez que llegas al campo, sí, ya ya está. estás un poco más tranquilo. Ni que Ajá. hablar de transitar con alguna maquinaria por la ruta hasta después del mediodía, Sí, no hay chance. imposible. Sí, sí, imposible. Agustín, fuera de planificación, la pregunta que te voy a hacer, que se me ocurrió en este momento, con estos días de tanta niebla, tanta humedad, que moja la niebla ya a esta altura del partido y que se levanta tarde, digamos, la niebla, se levanta recién al mediodía, toda esta humedad, ¿cómo afecta directamente a los labores del campo? Sí. Sí, sí, desde ya que sí. Sobre todo en esta época en la cosecha de soja, que prácticamente ya está en Ujú. el final, Uf, directamente son días perdidos. sí. Tapado de humedad y no te dan los números. Sí, sí, totalmente. Con la humedad que por ahí se necesita para poder cosechar las hojas, con estos días de humedad, te estoy hablando de hace 2 semanas atrás ya, Ujú, vos pasabas por los campos y lo único que veías era maquinaria parada, tractores parados, hasta camiones esperando, ujú. y en ningún momento del día no se podía ni siquiera Claro. arrancar la cosechadora porque era totalmente inviable poder cosechar. ¿Hasta qué porcentaje de humedad te reciben en soja, Agustín, aproximadamente? ¿Tenés? Y en esta campaña, que fue un poco caótica en ese Ajá. sentido, eh, más que nada en plantas de acondicionamiento y Sí. demás, 18-19% Ujú. al límite, al Ajá. límite, al límite. Ujú. ¿Y penalizan mucho cuando vienen pasados así de humedad? Sí. Sí, sí, por supuesto que te penalizan, desde ya porque todo ese acondicionamiento tiene también Un costo. Un costo. un costo aparte, por Ujú. supuesto, pero lamentablemente por cómo se ha dado este otoño, Ujú. no había otra posibilidad De entregar así. de totalmente, tal cual. Ujú. La idea es avanzar con la cosecha y Ujú. como se pueda, Exacto. Ujú, básicamente. Exacto. ujú. ¿Cómo terminó la cosecha de los cultivos de verano, maíz y soja Eh, principalmente? el caso del maíz fue un poco más cerca de los rindes normales, te Ujú, diría. ujú, Por supuesto que nada ni siquiera cercano a lo que ha sido un muy buen rinde en esta zona, ujú, alrededor de 4.500 kilos, que no está tan mal para ujú. lo que fue el año, porque el verano castigó bastante Eso te iba. en Ajá. ese sentido, Ujú. pero yo creo que lo que más lo ha sufrido fue la soja y está a la vista con los rindes de esta campaña, han sido desastrosos, te diría. Ujú. Si bien ha habido picos buenos en algunas zonas puntuales, pero en general muy por debajo de lo normal, incluso a pérdida, te diría. Ujú. eh, y hay ciertos lotes o ciertas zonas de algunos lotes que directamente hay muchos productores que optaron por no cosechar o en su momento quizás hasta hacer un pastoreo como para aprovechar algo de lo que había quedado. Eso te iba a decir, Ujú. echarle las vacas, como se dice habitualmente, ¿no? Sí, 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 tal cual, porque ya pintaba que el rinde iba a ser desastroso y como para intentar sacarle algún provecho, en muchos casos se pastoreó, en otros Ujú. casos hasta se hizo silo de soja, Ajá. que no es por ahí lo más común, Ujú. pero como te digo, con la idea de aunque sea tratar de aprovechar algo Sí. Ujú. de lo que quedó. Ujú. Agustín, recién estaba comentando con Andrés la bolsa de cereales de la provincia de Entre Ríos.
brindó un informe sobre la producción de soja y que este año, digamos, en lo que fue el ciclo 25-26, se redujo respecto de la del anterior ciclo, ¿no? Menos cantidad de hectáreas. Bien, obviamente que la disminución interanual de esta producción también descendió. ¿Esto a qué se debe? ¿Hay temor, hay preocupación? ¿Hay algunas dudas respecto de la soja del productor entrerriano? ¿Vos que conversás con muchos? Mira, yo creo que también ha sido por el lado de que muchos productores se inclinaron también por ahí a hacer un poco más de maíz, Ujú. porque yo creo que los números son bastante más distintos, porque la soja estos últimos años se ha vuelto un poco más acotado el margen, y bueno, para mí básicamente viene también por ese lado, aunque se hizo bastante soja, obviamente menos que en campañas anteriores, eh, con una buena perspectiva, ya que cuando en época que se sembró, Ujú. hubo buena lluvia, el cultivo pintaba muy bien, hasta que, bueno, el verano hubo 10 días de un sol que partía la tierra básicamente, y ahí eso hizo un desastre, que yo creo que lo sufrió obviamente mucho más la soja que el maíz, pero para mí sí se sembró mucho más maíz que soja para mí por ese lado, por Sí, el tema de los márgenes que sí. se han reducido bastante, y obviamente el productor busca intentar hacer los números lo más finito posible, y yo creo que la inclinación vino más por ese lado que otra cosa. Sí, económicamente te rinde el maíz en los números, digamos, hacer maíz que hacer soja. Y Agustín, ustedes, o vos en este caso también, hacen pasturas, sobre todo porque trabajan para Tambo. ¿Cómo repercutió el tema de la falta de lluvia, la sequía en ese sentido en las pasturas? Eh, Mira, obviamente que afectó, la falta de agua fue notoria, Ujú. pero dentro de todo Ajá, no fue tan grave, ajá, no fue tan grave. Eh, Obviamente con estas últimas lluvias se ha recuperado muchísimo, pero el verano, si bien fue complicado, ujú, en este caso puntual se pudo transitar con cierta tranquilidad, te diría, si bien por ahí los verdeos de verano no estuvieron lejísimos de ser de hacer un buen promedio por ahí, ajá, ujú, pero pero dentro de todo se pudo pilotear, ujú, y ahora ya con los verdeos de invierno ya sembrados, y en algunos casos pastoreándose, ajá. eh, viene bastante lindo. Y bueno, ahora con esta última lluvia, más todos estos días de humedad, eh, se están recuperando y están agarrando por ahí una fuerza que les hacía falta, pero se fue piloteando bastante bien dentro de lo complicado que fue más que nada el verano, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Y como decías vos, esta humedad de estos días así de otoño son beneficiosos para los verdeos. Sí, sí, totalmente, porque son cultivos que necesitan obviamente humedad y Ujú, también horas de frío, ujú, porque las mañanas se ponen bastante frescas, sí. eh, y eso desde ya que beneficia en grande a los cultivos de invierno. Hoy con una humedad de un 100%, Sí, casi lloviznando. pareciera que ha llovido. Ujú, igual. Agustín, esta quita o esta baja de los llamados derechos de exportación que dicen siempre los funcionarios de los gobiernos, que en realidad son retenciones al productor argentino, esta quita, Sí, sí. ¿les abre una perspectiva diferente? ¿Qué es lo que dice el productor? Vos que charlas tanto con ellos. Sí, sí, desde ya es un tema que muy conversado, y que se le presta mucha atención desde hace muchísimos años. eh, y siempre está esa esperanza, porque en un momento se conversa, en otro momento se dice que no, pero desde ya que el productor lo ve con buenos ojos siempre que se trata de el tema de las retenciones, de una baja en las retenciones, porque por supuesto que eso también repercute en los productores a la hora de hacer una planificación a futuro,
de inclinarse más para un lado o para otro, porque por supuesto que una baja en las retenciones también implica un aumento o de la ganancia o del poder de inversión que pueda llegar a tener un productor. Pero desde ya que así como se lo ve con buenos ojos, también se lo mira con cierto recelo, porque es un tema recurrente campaña tras campaña, y hay años que se da un poco mejor y hay años que solamente quedan en una conversación o en una promesa, pero desde ya que siempre se está atento y prestando atención al tema. Sí. Salió un informe, Agustín, de lo que cuando se implementó allá años el tema de derechos de exportación, que el campo, o sea, el Estado argentino se quedó con más de 170.000 millones de dólares, que eso tenía que volverse obviamente a los productores argentinos, y que por ese famoso derecho de exportación quedó en las arcas del Estado. Más de 170.000 millones, es una cifra exorbitante. No, totalmente. Sí, la cantidad de cosas para el beneficio tanto de los productores como de la comunidad en general que se podría hacer con toda esa plata que fue a parar a manos del Estado, pero bueno, lamentablemente solo Dios sabe dónde fue a parar, claro. ¿No es cierto? Sí. Pero uno pensándolo en el estado que están los caminos rurales hoy, las rutas, se podría haber hecho tanto, con tanta plata. Sí. Porque principalmente el tema de los caminos rurales y demás, hay un abandono de hace muchísimos años que en realidad va empeorando año tras año, y yo no le veo mucha solución, más que por ahí. Algunos vecinos que deciden entre algunos reunirse y tratar de poner cada uno su granito de arena y colaborar desde ese lado, porque lamentablemente desde la parte del Estado... ausencia total. Sí, totalmente. Y pensando en semejante cifra, se podría haber hecho mucho, que claramente no se hizo. Sí, es cierto, el dinero fue, no se sabe dónde. Tal cual, es así. Agustín, volviendo al tema de los pronósticos, hablábamos previo a tu intervención en el programa sobre algunos consejos que brindan desde el INTA, sobre todo para tener en cuenta ante un evento niño y la probabilidad y la posibilidad cada vez más fuerte de aumentos de precipitaciones para lo que se vendría de invierno, primavera y algunos tiran verano inclusive. Ya se está planificando lo que son los cultivos de invierno. ¿Están previendo esto de la posibilidad de un evento niño y cómo planificar a partir de los cultivos de invierno? Sí, desde ya que sí. Básicamente, ahora que en nuestro caso particular, lo que fue la siembra de fina, medio que ya está terminada, de cara a lo que ya estamos prácticamente a nada de una nueva campaña de maíz. Obviamente que se le presta muchísima atención a los pronósticos y a todos estos panoramas que nos van pintando. Más que nada intentando adelantarse a eso, tratar de preverlo por ahí con una siembra anticipada o intentando ya ir dejando los lotes en condiciones, porque una vez que los laburos están hechos por ahí, que ya vos pudiste sembrar, es otra cosa. El tema es que mientras tanto, si este fenómeno se diera en plena campaña de siembra, obviamente es muchísimo más complicado. Claro. Pero obviamente que se presta atención, porque es un evento que claramente puede llegar a complicar bastante la situación. ¿Y en el caso de los cultivos de invierno, ya sembraron trigo ustedes? Sí, terminamos la semana pasada, antes de la lluvia, se terminó con los últimos lotes de trigo. Apuestan a ciclos largos, digamos. Sí, desde ya. Desde ya que sí. Incluso algunos lotes se llegaron a fertilizar antes de la lluvia, y ayer que anduve por el campo, les ha sentado muy bien
la lluvia y estos días de humedad también, así que el panorama es bastante bueno, obviamente viendo día tras día cómo va evolucionando y cómo se da este fenómeno por ahí del niño, que puede llegar a ser beneficioso o puede llegar a complicar por ahí si realmente las lluvias son demasiado excesivas, ¿no es cierto? ¿En qué complicaría? Porque siempre se habla, Agustín, que para el productor, para el colono, siempre más vale que sobre un poquito de agua a que falte, ¿no? Sí, 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 tal cual. Más vale que sobre y no que falte un poco de agua. Sí, sí, En sí. un exceso hídrico, un exceso de lluvia, ¿en qué los perjudicaría? Por ejemplo, para que aquel oyente que no está al tanto de la situación y demás diga, che, ¿y en qué los perjudica el exceso hídrico a un colono en este sentido? Al momento de siembra, de cosecha, lógicamente, pues no da el piso. Pero ¿en qué Sí, más? sí, tal cual, sobre todo en ese sentido, a la hora de tener que hacer alguna labor en los lotes, Ujú. eh, no, directamente no se puede, porque o entras a romper todo, o en el caso de cosecha directamente es inviable hacerlo cuando hay un exceso de lluvias, cuando hay mucho barro, cuando hay agua estancada. Y en el caso al cultivo, particularmente también el exceso hídrico lo afecta por ahí lotes bajos o donde se produce anegamiento. eh, Hay zonas que directamente se pueden llegar a pudrir, Ujú. el cultivo se muere y perdiste la producción. Es la minoría, te diría, pero suele pasar también. Distinto es el caso del arroz, por ejemplo. Por ahí hay, para el que no sabe, que el arroz se cultiva Inundado. inundado, sí señor. Pero en el caso de lo que sea trigo, maíz, cebada, soja, el exceso de agua también lo perjudica. Obviamente, como estábamos hablando recién, más vale que sobre y no que falte. ¿Y cómo están esos perfiles, Agustín? Hablando de que sobre y no que falte. Estas últimas lluvias de los últimos meses, el campo, ¿cómo se prepara para las próximas, para los próximos tiempos del trabajo? No, en ese sentido, en cuanto a Sí, reserva de agua, se han recuperado bastante. sí, Después de lo que fue la ola de calor del verano, que hizo un desastre, hubo algunas lluvias interesantes, sobre todo, bueno, ahora se acumuló lo de los otros días, que si bien no fue mucho, pero al llover tan despacio y tan tranquilo, todo ese agua se incorporó al suelo, lo que hablaba también, que lo escuché a Cholo hace un ratito. Los suelos de esta zona, cuando llueve sí. muy fuerte, muy repentino, por ahí no se aprovecha de la forma que se aprovechó esta última lluvia, que todo eso se Sí. absorbió, y al día de hoy la disponibilidad del recurso agua está en muy buenas condiciones. Sabemos que la ganadería ha ido creciendo en los últimos tiempos, ¿no? Siempre se habla de cuánto recobró la vaca, el productor ganadero. En ese sentido, la parte agraria, ¿ha perdido, digamos, algunas hectáreas por sobre digamos, y que ha ganado la ganadería? ¿O se mantiene igual? No, yo considero que en términos generales Sí. se mantienen más o menos en los mismos valores. Ujú. Eh, es clave también la rotación. Hay muchos establecimientos o productores que van rotando los lotes de ganadería para agricultura, agricultura, ganadería, lo cual también le hace muy bien al recurso suelo, pero yo creo que en líneas generales los valores se han mantenido. Está bien. Agustín, con el tema de los insumos, viste que eso, organizar o planificar cada campaña es sentarse con el contador, la calculadora en mano, los proveedores de fertilizante, de Sí, sí, sí. la estación de servicio, a ver cuánto te dejo el litro de gasoil, y bueno, todas esas cuestiones que son. ¿Cómo viene este año? Porque también muchas veces los precios de los insumos, particularmente el fertilizante, depende de contextos geopolíticos que están más allá del productor y de la propia Argentina, ¿no? Eh,
¿Cómo viene este año en ese sentido? ¿Ha tenido alguna desajuste, algo que le ha pegado un sacudón o está dentro de lo planificado? Y el productor argentino, convengamos que Sí, ya de por sí en los últimos años en la Argentina se ha convertido más en contador que en productor, te diría. sí. Pero sí, siempre, año tras año va variando. Yo creo que sobre todo, bien lo dijiste, fertilizante por el contexto. Los precios por ahí han tendido a la suba un poquito. Y ha pasado también en estas últimas semanas, más allá del precio, que tampoco había mucha disponibilidad en un momento. Ujú. Ahora medio que se estabilizó, pero también fue una de las cuestiones a tener en cuenta. Y creo que por otro lado también el precio del gasoil, que en estos últimos meses se disparó con bastantes ganas, más de lo que se esperaba por ahí. Ujú. Claro. Yo creo que son esos dos puntos los más fuertes, te diría, que el productor en general le presta más atención. Ujú. Pero bueno, como te decía ya, es también una cuestión de costumbre. Sí. Ir gambeteando el tema. Sí, tal cual, si bien obviamente no deja de repercutir Sí. en el bolsillo, pero es algo que ya se tiene en cuenta por ahí de antemano también. Seguro, seguro. Agustín, muchísimas gracias como siempre, hermano. Es un placer charlar con vos y hablar de estos temas y que nos pasas información permanentemente y en este caso también compartirlo con los oyentes. Ha sido un gusto enorme, como siempre. Igualmente, les mando un abrazo grande y que tengan un buen fin de semana. Y a, seguir teniendo, y a tener cuidado cuando vas por la 14, por el tema de la niebla. Tal cual. Hoy creo que hacemos ciudad nomás, nos vamos a quedar por acá. Bueno, listo. Abrazo, Agustín. Gracias. Chao. Abrazo, nos vemos. Hasta luego. Agustín Boll, técnico en producción agropecuaria, colono, contratista rural, etcétera. Y bueno, charlando un poquito sobre la cotidianidad.